Llega un presidente inteligente, dicen. Utilizan los medios con inteligencia. Además le ayuda a ser guapo. Sí. Nos quedamos con esa primera lectura. Tiene algo pues que algunos tienen y otros no tienen, que es carisma, ¿no? Y sobre todo carisma en los medios, y que él sabe aprovechar bien, porque su principal adversario dentro del PRI, que tenía seguramente más inteligencia analítica que Peña, tenía y tiene menos inteligencia emocional, menos carisma. Pero otra vez, yéndonos a la imagen, al uso de los medios y a esa construcción, como lo ves, Sergio, o sea, tampoco era que hubiera tanta competencia. Me gusta la distinción que hace Carlos, me parece muy buena, fundamental. Yo le agregaría, y creo que estarías de acuerdo, el término de inteligencia mediática. Y la inteligencia mediática, tú dices, y con razón, tiene carisma, pero además el relato que le construye Televisa es extraordinario. Es una historia de telenovela, porque tiene todos los contenidos que le permiten identificarse con grandes segmentos de la población. Su noviazgo con la Gaviota, una actriz de Televisa, guapa, exitosa, divorciada. Él, viudo. Buscan la felicidad en contra de enormes obstáculos. Y el desenlace de esa telenovela en diciembre del 2009 es extraordinario. Imagínense como setting el Vaticano. Y frente a Benedicto XVI, Enrique Peña Nieto anunciándole su santidad, le presento a quien va a ser mi mujer. ¿Cómo obtuvo el poder Peña Nieto? No sé si la razón, la inteligencia de la operación está en él o en su equipo de asesores, pero también podría yo decir que quizá la razón principal para la que explica su llegada al poder sea menos su inteligencia y más los errores de sus opositores. El cerebro detrás de Peña Nieto, que no tiene cerebro, es Videgaray. Videgaray es un hombre muy inteligente que trabajó durante años, es uno del grupo, del staff de Pedro Aspe, y que él sí tiene una idea de dónde quiere llevar al país. No sé cuál sea la idea de Peña Nieto, nunca lo ha dicho públicamente, qué es lo que quiere para México y qué es lo que quiere hacer para México o de México dentro del Concierto de las Naciones. Es decir, sí está centralizando de forma piramidal el poder presidencial. Carlos, ¿lo ves igual? Sí, yo también creo que es una persona. Yo escuché una fórmula que intentaba describir lo que estaba queriendo hacer Peña, y era algo así como poder centralizado y compartido. Sin duda está centralizando el poder. Dentro de su partido, él es formalmente la cabeza del partido. Ahora, yo creo que también ha hecho un esfuerzo por compartir con el PRI y el PRD decisiones importantes de política pública. Un personaje que además sorprende. El 1 de diciembre, violencia. El segundo, el 2 de diciembre, consenso y concordia con el Pacto por México. Hizo cortocircuito el análisis porque algo no cuajaba, no cuadraba. Ahora ya sabemos la génesis del Pacto por México, pero en ese momento nos toma de sorpresa el 2 de diciembre que anuncian PAN, PRD, PRI, sentados con el presidente para anunciar 95 medidas que van a transformar a México. Definitivamente se adelantó. En el caso de la lucha por la seguridad pública, los cambios en el discurso y en el enfoque no se han visto realmente reflejados por cambios importantes en los hechos. Yo creo que Peña Nieto es un personaje, tiene un discurso de un nivel que van a tener que alcanzar las acciones concretas. Y si no alcanzan ese nivel, Peña, como otros presidentes carismáticos en la historia reciente de México, corre el riesgo de provocar una gran decepción en México.
Cuando digo que es un presidente valiente es porque está decidido a transformar, y él mismo lo ha dicho, esto entiendo que tiene un costo político, y ese costo político lo está asumiendo él desde el Ejecutivo, la popularidad, una serie de percepciones que ustedes evalúan, pero él está dispuesto porque él está convencido que el futuro de México solo se construye con la visión de las transformaciones que tiene que tener México, no lo concibe de otra manera. Qué bueno que dices futuro, perdón que te interrumpa, Cristina, porque también queremos construir el futuro inmediato del PRI. ¿Hacia dónde se dirige el PRI? ¿Qué te parece si vamos a la última parte con la última pregunta de Jesús Silva Herzog, que tiene que ver con el futuro del PRI inmediato? ¿Cuáles son los, digamos, liderazgos que se están construyendo ya? En fin, ¿hacia dónde se dirige el PRI? ¿Sí? La gran pregunta, me parece, que sigue pendiendo al observar al PRI es si tendrá reglas políticas para procesar su diversidad en el futuro inmediato y si tendrá una identidad política para sortear el relevo presidencial, este partido que solamente ha logrado ocultar sus diferencias por el hecho de tener este liderazgo tan fuerte que ha sido en los últimos años el liderazgo de Peña Nieto. A ver, yo creo que hay algo que para algunos nos ven con admiración, para otros podría decir que hasta nos ven con recelo. ¿Cómo el PRI, a pesar de que a veces la agenda política que se maneja es controvertida, tiene aspectos fuertes, bueno, el PRI tiene cohesión, el PRI tiene unidad, si no, ¿cómo explicaríamos sus 75 años de vida, sus más de 75 años de vida, ¿no? Es un partido, una organización política octogenaria. ¿Cómo explicaríamos a una CNOP que ha acompañado su partido con menores años, pero también ya somos adultos mayores con 70 años? ¿Cómo? Pues porque hay disciplina. Y nos lo dicen, nos ven aquellos de enfrente, sí. Pues y dices, oye, ¿cómo le hacen? Todos los partidos lo envidian, ¿no? Digo. Pues sí. O les temen, que también es otra. Pues ¿no? Decían que a veces el temor se convierte en respeto. Hablando del 2018 e incluso también del 2015, pasa el sexenio del PRI, o estos tres años que cumplirá en 2015 el gobierno de Peña, por el éxito o el fracaso de la estrategia contra la inseguridad o contra la seguridad pública. Bueno, a ver, tenemos un problema que hoy se está resolviendo no solamente con la fuerza del Estado, sino en la reconstrucción del tejido social. ¿De verdad ha disminuido la violencia de ver cómo se ha reflejado en los medios de comunicación? Y va la pregunta, ¿no es más una percepción mediática esta disminución de la inseguridad a la realidad que se vive todos los días en las calles de Nuevo León, por ejemplo? Es decir, esta concentración de la información, como tú nos dijiste al principio, esta centralización en gobernación, donde ya no se habla de inseguridad, donde solo una persona habla y si habla de vez en cuando se tiene a alguien, ¿es una realidad construida? A ver, hablando de derecho, hay una mejor percepción y está reflejado en los indicadores que se tienen sobre la violencia en Nuevo León. Vivimos una etapa muy crítica. Los últimos años, a las 8 o 10 de la mañana, encontrabas cuerpos tirados o colgados de un puente, los niños lo veían. Ese era un tema que se vivía en Nuevo León. Hoy eso ya no sucede. Larga vida al PRI. Sí, así nos vemos, con una larga vida. Bueno, si ya andamos en los octogenarios y el promedio de vida de los mexicanos ha pasado de los 77 años y con todos los avances científicos que hay, bueno, pues podemos decir que el PRI, si hacemos esa comparación, pues podemos llegar más de 100 años. Entonces suscribes que hay un nuevo PRI. Sí hay que llegó un nuevo PRI. Sí hay un nuevo PRI. No podemos concebir un partido sin la participación de los jóvenes. O sea, no solamente tiene remedio el PRI, tiene futuro el PRI. El PRI tiene un futuro importante y lo vamos a ver en el 2015
y volveremos, nos estarán viendo con recelo los otros partidos, porque tenemos esa capacidad de cohesión que muchos de ellos anhelan. El regreso del PRI, y vamos a ponerlo directo, implica que que mejor preferimos ese nivel de corrupción que ya estábamos acostumbrados, y por eso regresamos con un sistema que nos educó a ser corruptos, o que le favorece o que le ha favorecido esa cultura de corrupción al nuevo gobierno. Mira, yo creo que en términos de la transición política, y qué bueno que lo abres, cuando decían, somos más corruptos ahora que antes, yo creo que la enorme diferencia es que hoy sabemos más de lo que está pasando. Lo que teníamos era una caja negra inexorable que cuando decidía sacaba un escándalo de corrupción, cuando la caja negra del sistema político así lo decidía, decía, ahora nos vamos a ir contra fulano, y entonces venía el quinazo, ¿no? Y venía todo el aparato del Estado sobre el que se equivocó. Hoy tenemos más elementos, Fernando, para entender qué está pasando. No quiere decir que podamos controlarlo, quiere decir que sabemos más sobre lo que está pasando. ¿Y no estamos volviéndonos más cínicos? Es decir, por más que sabemos, no seguimos igual, o parece que cada vez nos sorprenden con más escándalos y más noticias. ¿Cómo ves el comportamiento de los funcionarios respecto a la corrupción? Sistémica, de nuevo, es que no es trivial el concepto. Sí, uno puede hablar de cinismo en el sentido de la clase política que toma decisiones. Ahí sí, yo con gusto uso el adjetivo, porque los que dirigen las instituciones públicas, empezando por el presidente de la República, en este caso Peña Nieto, antes Calderón, pon el nombre que quieras, me parece que tienen la información suficiente, es más, nos consta que tienen la información suficiente para ir modificando ese sistema. Y a cambio, lo que nos ofrecen es perseguir corruptos, es decir, no modificar el sistema que produce la corrupción, sino meter a la cárcel a los corruptos, que son más bien el resultado de ese sistema. Como ya descubrieron que todos están metidos, la mejor forma de procesar políticamente esto es descalificarse unos a los otros, pero en el lugar donde están gobernando, nunca en otro, ¿no? No es cambiar el sistema. Entonces, ¿hay voluntad o no hay voluntad de Enrique Peña? Y sobre todo, si hace rato comentaron que sí está informado de los niveles de corrupción. Yo no la veo, Fernando. Contesto directa y fácilmente, no la estoy viendo. Yo creo que al presidente Peña alguien le vendió, no sé quién, ni quiero saber, la idea de que había que crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Como bien decía Eduardo, una Comisión Nacional Anticorrupción que no está anclada en la modificación de las causas que van gestando la corrupción, se vuelve en realidad una agencia para perseguir enemigos políticos o para perseguir tontos que no siguen los procedimientos correctos y quedan atrapados en su propia torpeza. Pero no resuelve el problema porque está puesta al final del proceso, no al principio del proceso. Esto me parece que revela que incluso voy más lejos. En mi opinión, el tema de la corrupción se está empezando a volver el talón de Aquiles del nuevo sexenio y puede acabar siendo un verdadero mal para este sexenio. Si ya empezó a marcar el sexenio y puede terminar como la marca del sexenio. ¿Cortes de caja sí ven entonces entregando buenas cuentas al gobierno de Peña Nieto? No. ¿O no? 6 años. No, yo ya lo dije varias veces. Entonces, me parece que es su talón de Aquiles y me parece que, lo digo con toda sinceridad y responsabilidad además, ojalá viera programas como este. El presidente está metido en un problema muy serio con el tema de la corrupción. La salida que está ofreciendo no es la correcta y sí le puede dañar el sexenio gravemente. Entonces por ahí no viene la solución y este encuentro en 6 años, sino más por el lado de la ONG, de la sociedad civil, y la ni academia. tampoco los empresarios. De las dos, digamos, de un gobierno que entiende que tiene que cambiar de enfoque ya, Sí, y creo una que sociedad exigente, permanente, que le pone límites a esta idea de que puede proponer lo que sea y está bien. Sí, ¿no? se podrá poner límites al Peña Nieto. Peña Nieto en el digo que es todo un gobierno. Sí se podrá. Y 31 gobernadores y un jefe de gobierno y 2.445 alcaldes. Sí.
No, yo creo que hay que ponérselos. Es decir, no es si, la pregunta no es si se pueden poner, es hay que ponerlos y hay que ponerlos muy bien. Y como ciudadanos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos toca? ¿Qué papel nos, aparte de estar interesados, leer, apoyar ONGs, apoyar iniciativas, qué nos toca como ciudadanos? Pues dar la monserga, ¿no? La verdad es que, por trivial que suene lo que estoy diciendo, lo ha dicho bien Eduardo, creo que al listado que ha hecho añadiría un trabajo de investigación en las universidades, en los centros de estudios cada vez más fino, cada vez mejor elaborado sobre estos temas de corrupción. Y no nos queda más que seguir dando la monserga. ¿Qué entiendo por dar la monserga? No cansarse, no rendirse, no callarse. Cuando vimos, por ejemplo, algunas acciones concretas de este gobierno contra ciertos actores que se habían constituido como parámetros de corrupción política, pensamos que era un primer paso para construir instituciones que iban gradualmente a evitar que ese tipo de fenómenos se reprodujeran, se volvieran a repetir. Eso no es el caso. Cuando vemos, por ejemplo, que se exonera por aparentemente fallas de procedimiento que son a estas alturas inverosímiles a un personaje paradigmático del tráfico de drogas en México y que después de 6 meses todavía no lo encontramos, no sé qué es lo que pasa. Cuando vemos, por ejemplo, que en el caso concretamente de Michoacán, yo no digo si es cierto o si es falso, no tengo elementos, yo soy un investigador académico, pero cuando vemos, por ejemplo, que se habla de que ciertos parentescos de una persona que estaba ejerciendo una función de gobierno de alto nivel podrían ser uno de los factores de complicación, bueno, por lo menos habría que hacer ahí es investigar. Y no, simplemente, digamos, esa parte no se asume. El presidente Enrique Peña y su equipo, el gobierno federal, o los responsables de conducir esta batalla, que no es guerra, ¿llegan con una estrategia clara o hay un gran componente de improvisación en estos primeros 11 meses? Yo creo que hay las dos cosas. O sea, sí hay claridad, al menos sobre el objetivo, ¿no? Es decir, en que su objetivo es la disminución de la violencia, y hay claridad al menos sobre uno de los instrumentos, que es la Secretaría de Gobernación. Yo creo que también hay muchas dosis de improvisación y hay muchas ocurrencias, ¿no? Yo apuntaría, por ejemplo, al caso de la Gendarmería. La Gendarmería fue una ocurrencia de campaña de Enrique Peña Nieto que acabó generando una confusión masiva en el aparato de seguridad del gobierno y que acabó siendo, vamos a tener algo que se llama Gendarmería, pero la diferencia entre eso y lo que originalmente se propuso es mayúscula, ¿no? Es decir, el proyecto original de tener una estructura dual con una policía urbana y una policía rural, eso se abandonó, ¿no? Se abandonó. Eso es improvisación. La Comisión Anticorrupción, la Comisión Anticorrupción en otro frente, ¿no? Estaba vinculada con seguridad, ¿no? Originalmente iba a ser vinculatorio con seguridad. Y además con una dificultad adicional, que en las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en diciembre, dejaron a la Secretaría de la Función Pública en el limbo, en tanto se creaba la Comisión Nacional Anticorrupción. Vamos para un año. Una Comisión Nacional Anticorrupción y no hay titular en la Secretaría de Función Pública, por ejemplo. No, hay un encargado de despacho. Entonces ahí sí hay un problema de fondo, ¿no? Me gustaría pedirles a los dos una conclusión sobre el primer año de gobierno de Enrique Peña en esta materia. Yo creo que todavía la reflexión estratégica del gobierno sigue en construcción. A mí lo que me preocupa es que no veo mucho más profundidad conforme pasan los meses. La reflexión. El discurso que hace, el primer discurso sobre seguridad pública del presidente Peña Nieto, ya en el cargo, lo hace el 17 de diciembre de 2012. Da otro discurso importante en agosto. Prácticamente no hay diferencia entre uno y otro. Es igual el discurso. Es prácticamente, y el primero había sido criticado porque estaba en la estratosfera, porque no bajaba los detalles, porque no hacía compromisos concretos. Prácticamente no hay diferencia entre diciembre y agosto. Y siguen insistiendo en temas que no son el corazón del problema, ¿no? Siguen insistiendo, la coordinación se ha vuelto el mantra de la administración, lo cual está bien que haya mejor coordinación, pero ¿de qué sirve
mejor coordinación cuando la contraparte, en este caso los gobiernos estatales y municipales, son o corruptos o incompetentes o inexistentes. Mi conclusión es, y mi preocupación, es que seguimos muy cerca del discurso de campaña y todavía muy lejos de una estrategia de largo aliento. Creo que resulta fundamental asumir que en la lucha sólida contra la delincuencia organizada, las fuerzas políticas, todas ellas, pagan costos. Que una lógica de Estado para abatir la impunidad implica empezar a procesar no solamente los actores operativos, sino a los actores más relevantes que se encuentran en altos niveles financieros, en altos niveles empresariales, en altos niveles políticos e institucionales. Mientras no se empiecen a construir instituciones sólidas que permitan abatir ese nivel de impunidad y que permitan recuperar una certidumbre hacia el Estado de Derecho, todo lo demás solamente quedan buenos propósitos. ¿En qué momento estamos? ¿Qué está sucediendo casi a un año del gobierno de Enrique Peña Nieto? Pues yo creo que en la realidad lo mismo, ¿no? Tenemos poca justicia, tenemos altos grados de impunidad, no han bajado del 90 y tantos %, seguimos teniendo desaparecidos y los que ya teníamos acumulados, casi 30,000, pues han aparecido pocos y muchos muertos, destazados, destruidos de una manera atroz. Siguen los secuestros, las extorsiones, los asesinatos. Parece que al alza, ¿no? Sí, al alza, porque bueno, pues entramos con la guerra de Calderón, la equívoca política de seguridad nacional, que fue la guerra contra las drogas, pues entramos en una espiral descendente, ¿no? Y no se ha asumido, es decir, cambió el discurso. Hay que aceptar que el presidente, esta administración cambió el discurso, asumió su deuda de Estado real, como no lo había hecho, por lo menos con las víctimas. ¿Está improvisando Peña Nieto? ¿Está atacando el crimen? ¿En qué posición lo ves más allá del cambio del discurso? Mira, yo creo que es un asunto que nosotros, yo no dejé cuando estábamos en las movilizaciones fuertes de señalar, el Estado está corrompido, hay un pudrimiento del Estado. Yo he visto la estrategia que lleva el subsecretario Campa, de retejer tejido social, de buscar las zonas conflictivas para generar programas. Y yo, como se lo dije, te suscribo todo, ¿eh? O sea, el discurso y la estrategia te la suscribo. El problema es que tu relación de mando se rompe en el cuarto escalón. Abajo hay alguien que no está haciendo su tarea, o no se está tomando en serio esto, o está coludido. Y así es, o sea, hay una lejanía entre lo que se implementa como estrategia y la realidad corrompida del Estado, la burocratización del Estado, la gente. ¿Y hay interés de atacar esos lazos de corrupción? No, porque también hay una esquizofrenia. Eso tampoco se está atacando. No hemos visto un solo funcionario detenido en relación con todas las corrupciones y los horrores que hemos padecido, ¿no? Ni un gobernador, ni un presidente municipal, ni nadie. Pero la percepción no cambia la realidad. Ahí está la corrupción, ahí está la esquizofrenia. Por otro lado también, si uno analiza el programa económico del presidente, el proyecto económico absolutamente neoliberal, es destructor de tejido social. Por un lado quieren reconstruir tejido social y por otro lado generan incentivos acríticos brutales del neoliberalismo, el dinero por el dinero, la inversión por la inversión, que ha destruido tejidos sociales por todos lados. Pero entonces, ¿qué importa el buen discurso si al final en la calle no están sucediendo las cosas? Es decir, estamos creando otra vez una maquinaria de imaginación que está muy bien en ciertas esferas o para ciertas esferas o para los medios de comunicación. Los medios son los grandes traidores, ¿sí? Es decir, los medios habíamos dicho que se habían tomado, por lo menos cuando el proceso de las víctimas, cuando visibilizamos y pudimos confrontar las mentiras del gobierno de Calderón, los medios fueron fundamentales y de repente se apagaron. De repente decidieron tomar el discurso del gobierno y apoyar el cambio de percepción. Eso es criminal. ¿Vale la pena todavía movilizarse? ¿Hay que seguirnos movilizando? No, yo creo que sí. La movilización es fundamental. Por desgracia, el gobierno no entiende de razones, o las razones las puede entender solo si hay músculo, ¿no? O sea, cuando se develan el horror de las víctimas, la tragedia humanitaria, y podemos sentar a Calderón
y cambiar un poco cambiar fundamentalmente la óptica del país. Se trata de personas, se trata de que hay abdicación del Estado, se trata de que tienen responsabilidades con ellas. Fue la movilización. O sea, me dicen, es que ustedes sentaron a Calderón. No, se les olvida que el 8 de mayo del 2011 entramos a esta ciudad y estaba una gran parte de la ciudad volcada y replicada en otros estados de la República. Pero no era una fracción, no eran la izquierda, era la izquierda, la derecha, los zapatistas, los empresarios. Esa movilización funciona, ¿no? El gobierno entonces dice, porque nosotros no pedimos hablar con Calderón, fue Calderón quien pidió hablar con nosotros. Nos olvidamos que cuando hay una gran movilización sobre puntos neurálgicos sociales y el gobierno empieza a tener miedo, estamos en la democracia. Cuando nosotros hablamos de un pacto, necesitamos un pacto nacional, pero no con los partidos, con las grandes, ¿no? Y el primer pacto es cómo nos protegemos, es lo que está gritando la UNA. ¿Cómo recuperamos la dignidad de la nación y recuperamos la idea de Estado para que pueda ser otro Estado, un Estado más participativo de los ciudadanos? Pero me quedo entonces más con una petición de consuelo, decir, a ver, no hay que empeorar, o sea, ya ni siquiera mejoremos, no empeoremos. Pues sí, y movilicemos, por lo menos que el Estado vuelva a recuperar su condición de garante de la seguridad y de la justicia, ¿no? Pero eso solo con la movilización y con la exigencia, mientras se acaba de desmoronar este Estado. No podemos reflexionar sobre el 2014 sin antes detenernos en el 2013. Le pedimos a la politóloga Denise Dresser que nos lleve a una primera reflexión sobre lo vivido en estos 12 meses. Un año triste, un año de desmovilización, un año que podría haber sido distinto dada la energía social que motivó Yo Soy 132 y el sentido de esperanza que generó un movimiento estudiantil fresco, joven, dinámico, diferente, que tenía una serie de exigencias sociales y sobre todo de reforma a los medios que acabaron disipadas pues por la represión que se dio el día de la toma de posesión, por problemas internos del propio movimiento. Y lo que he sentido en el 2013 pues es ya una alta dosis de apatía, de conformismo frente al regreso del PRI, esta sensación de que ya no hay nada que hacer, de que el priismo regresa y gobierna de la misma manera, sí ofreciendo quizá algunas reformas modernizadoras, pero actuando muchas veces de forma arbitraria, de forma impune. ¿Dónde quedó, por ejemplo, la famosa Comisión Anticorrupción? ¿Qué pasó con la Gendarmería? ¿Qué ha sucedido en el ámbito de la inseguridad? Lo que vemos es una movilización ciudadana enojada con los grupos de autodefensa que están surgiendo a lo largo del país, pero yo no llamaría eso un ejemplo de buena ciudadanía. Veo a una ciudadanía ausente, una ciudadanía asustada, una ciudadanía que regresa a lo que fue su forma habitual de interactuar con el priismo, que fue subcontratar el destino del país a un líder providencial, en este caso el copete electrónico, con la esperanza de que este sí es el bueno, este sí nos va a salvar. Y el PRI educó para eso, educó para crear ciudadanos apáticos, ciudadanos desinteresados, ciudadanos idiotas. Y los llamo así citando a Fernando Savater, quien dice que el ciudadano preferido de las autoridades es el idiota, el que declara con fatuidad que se desentiende de la cosa pública y que no participa en la política porque su participación no tendría sentido. Y creo que en México en el 2013, bajo el regreso del PRI, están floreciendo de nuevo muchos idiotas, lamentablemente. Ahora vamos con Roger Bartra, Fernando, para que nos posicione en 2013 desde la política. ¿Qué características han marcado el regreso del PRI? El gobierno de Peña Nieto se está debatiendo entre corrientes, presiones que llevan hacia una restauración, un intento de restauración
que es imposible, pero que existe, y corrientes y presiones que avanzan hacia una renovación, hacia una aceptación de que ha habido una transición democrática y que por lo tanto la política se tiene que hacer de una manera muy diferente. Y yo creo que el gobierno de Peña Nieto pues, se caracteriza por estar oscilando entre tendencias restauradoras y tendencias renovadoras. 2013, desde la perspectiva de la política, ha sido un año, pues hasta cierto punto, sorprendente, debido a que hemos podido contemplar el espectáculo del pacto, del Pacto por México, el acuerdo entre 3 partidos para avanzar en reformas ha sido algo realmente notable, importante, y yo creo que no era previsible, ¿no? Esta sorpresa es una buena sorpresa. Tiene un lado complicado, que es el hecho de que las reformas planteadas, las que se han hecho y las que se están dibujando, no tienen mucha fuerza, digamos. ¿Qué te parece si para hablar del 2014 volvemos con Denise Dresser, quien tiene la siguiente valoración? Pues el gran reto de reconquistar este país que nos ha sido arrebatado por el priismo y por monopolios rapaces y líderes sindicales corruptos y televisoras chantajistas y todos aquellos que quieren que México siga siendo exactamente igual. Veo profundas inercias, veo cómo todos los medios se acomodan, veo a la luz de que van a salir nuevas concesiones para el espectro, pues que los conglomerados mediáticos comienzan pues a cerrar filas detrás del Poder Ejecutivo porque viven con la mano permanentemente extendida. Y pues todo el mundo sabe que la manera más fácil de volverse rico en este país es siendo concesionario de un bien público, como es el espectro radioeléctrico, o siendo dueño de un medio. Entonces creo que hay un factor disciplinador que está entrando en juego y que el llamado a la ciudadanía es proteger los espacios que hemos ganado. Yo creo que hay una enorme genuflexión entre casi todos los medios. A Enrique Peña Nieto se le trata como si fuera otra vez un presidente imperial. Las críticas son menores, se reducen a espacios pequeños. Yo ya no tengo ninguna esperanza, no coloco mi fe sobre los hombros de la clase política mexicana. Es una clase política que no tiene ningún incentivo para cambiar. La única pequeña fe con la que sigo y con la que me levanto en las mañanas es el de haber recorrido la República y haberme encontrado a personas que quieren participar pero no saben cómo. Y creo que el 2014 podría ser mejor si nos abocáramos los que tenemos cierto peso en los medios, en la academia, a enseñarle a los mexicanos a pelear por sus derechos. Es lo que hay que seguir, analizar y cuestionar. Los temas que darán pie al ejercicio periodístico que seguiremos haciendo aquí en Teje Maneje el próximo año. Muchísimas gracias por su compañía.